Padre, gracias por esta mañana, gracias por cada uno de mis hermanos que ya están aquí, Señor. Gracias porque han sido vencedores, Señor, no se han quedado, Señor, oh Dios, en sus casas, Señor, sino que han venido a buscar tu rostro. Padre, te damos la gracia por cada una de ellas, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes algo especial para nosotros en esta mañana, Señor. Padre, Espíritu Santo, ordena mis pensamientos, ordena mis palabras y que cada palabra, Señor, encuentre, Señor, un lugar en cada corazón, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres fiel y que tú eres verdadero y que tu palabra no está por gusto en el libro, Señor, sino, Padre, para edificarnos, para consolarnos, Señor, y para exhortarnos, Padre. En esta mañana, Señor, venimos, Padre, porque necesitamos, Señor, de ti, Padre. Gracias porque somos un pueblo necesitado. No es nuestra fuerza, es tu fuerza en nosotros, Señor. Gracias, Padre del cielo. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Acordémonos que al final vamos a abrir para que expongan lo que ustedes deseen. Ahorita es la 26, hermano. Es la 26, es la última de este libro. Ya la próxima semana empezamos un nuevo libro con nuestra pastora. Y el tema de este día no lo quise poner porque es algo personal, ¿verdad? Se llama el Ministerio Paulino de la Reconciliación. El versículo clave de esta mañana está en 2 Corintios 5:20 y dice de la siguiente manera: Señor, gracias por tu palabra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, nosotros somos vasijas en manos del Señor y Él quiere que nosotros transmitamos lo que Él tiene en su palabra. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres, que todo lo que leamos sea para la edificación primeramente de nuestra vida, y cuando es edificación a nuestra vida vamos a poder extender la mano a los demás, ¿verdad? Dice, esta lección se basa en una breve carta personal que el apóstol Pablo escribió a un hermano en la fe llamado Filemón. No fue escrita para dar instrucción doctrinal ni trata sobre problemas de la iglesia. Fue escrita como una petición a un amigo personal a favor de un esclavo fugitivo cuyo nombre era Onésimo. Al parecer, Onésimo había huido del hogar de Filemón, su amo, y había llegado a Roma, donde entró en contacto con Pablo. Bajo la influencia del apóstol, Onésimo aceptó la fe en Cristo. Después de un tiempo, Pablo lo envió de vuelta a Filemón con esta carta, en la cual le pedía que lo perdonara y lo recibiera, no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Como les decía al principio, esta no es una carta doctrinal, sino que es una carta de favor. ¿Cuántas veces nosotros pedimos un favor a alguien? Hoy vamos a aprender de la manera en que nosotros tenemos que pedir un favor, hermano. Te unas con las otras. Yo creo que tengo la suficiente, ¿cómo le dijera? ¿Autoridad? No, tal vez autoridad, sino que se me fue la palabra. Pero de llegar a una hermana Carmencita o cualquiera y decirle, hermana, ¿me puede hacer un favor? ¿Verdad? Tal vez no humildad, confianza, la confianza. Tenemos que tener la confianza de decir, hermana, usted me podía ayudar. Y yo sé que ella a mí me lo va a hacer porque somos hermanas en Cristo. Y así ustedes, cualquiera puede venir a mí y si está a mi alcance, yo lo puedo hacer. Pero la importancia es de aprender en esta mañana cómo Pablo se acercó a Filemón para pedir ese favor, ¿verdad? Vamos a comenzar leyendo. Alguien que desea leer en
Filemón, busquemos la carta a Filemón. Es bien cortita, lo vamos a hacer corto para que al final tengamos tiempo para expresar. Porque lo que nos está enseñando esta carta, más que todo de hacer un favor, es perdonar, hermano. Está Filemón. Filemón es después de Colosenses está Filemón. Y entonces lo que nosotros nos enseña esta carta es a perdonar, ¿verdad? Y Dios nos va a ayudar esta mañana para que si hay algo en nuestro corazón que nosotros tengamos que votarlo, lo vamos a votar. Porque todo lo que nos aparta de Dios, eso no le agrada a Dios y cada día nos sigue apartando y apartando. Así es que, pero Pablo en su conocimiento como apóstol del Señor y conocía la palabra y conocía el evangelio y conocía todo, se acercó a Filemón de la siguiente manera, hermano, después de Colosenses, hermanas, está. Después de Tito. Después de Colosenses, de Colosenses, sí. De Tesalonicenses, perdón. Sí, yo estoy. Sí, del Nuevo Testamento, hermano. Después de Tito, amén. Sí, así yo estaba confundida. Sí. Okay. No, tiene que ser del Nuevo Testamento. ¿Ya lo encontró? Sí. Filemón, ok. Está antes del hebreo. Y antes de. Ya. Ok, vamos a comenzar, hermanos. ¿Quién tenía? ¿Usted, hermana? Amén. Lea. De 1 al 3. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, al equipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia se reúne en tu casa. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Amén. Así, hasta ahí. Mire qué lindo. ¿Cómo llegó Pablo delante de empezar? Porque esta es una carta. Él empezó a escribir esta carta. La empezó a escribir con un saludo, con amor y con humildad. Qué bonito, no se fue directamente a decirle tienes que hacer eso, sino que primero lo bendijo, lo saludó, le dio su amor, que la paz, le mandó gracia, le mandó paz. Hermano, así tenemos que hacer nosotros. Muchas veces nosotros queremos que nos hagan cosas, pero venimos con altivez, venimos a imponer. No, hermano, tenemos que ser humildes delante de Dios para que Dios nos conceda todas las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Dice, esta carta está escrita por Pablo. No es una doctrina, es una carta donde Pablo está pidiendo un favor a Filemón. En esta carta hay 3 personajes principales: Pablo, Filemón y Onésimo. Onésimo era un esclavo, dice que huyó de Filemón porque le había robado. Ya le vamos a seguir. Pero huyó a Roma, donde se encontró con Pablo. No sabemos las circunstancias, pero ahí se convirtió al Señor Jesús por medio de Pablo. Puede ser que él contactó a Pablo, que él contó a Pablo su pasado, y Pablo era el apóstol y discernió, y también él conocía a Filemón, porque Pablo era muy amigo de Filemón, y dice que él lo trajo a los pies de Cristo, ¿verdad? Así es que él ya conocía. No hay casualidades en el Señor, hermano. Amén. Este hombre llegó hasta donde Pablo porque Dios tenía un propósito en la vida de él. Onésimo, a pesar de que había huido de su amo porque había robado, porque X razón, él quizás en su deseo de ser libre, dijo: yo voy a huir de este lugar, ¿verdad? Para tener una mejor vida. Ese es un primer ejemplo que nosotros como cristianos tenemos que tener: huir de la esclavitud del pecado. Hermano, muchos cristianos estamos todavía bajo esa esclavitud del pasado. El número, creo que es la mayormente del cristiano, de lo mayor problema que tiene en su vida, que el pasado no lo deja vivir un presente, no lo deja vivir el hoy. Muchas veces venimos arrastrando nuestro pasado
Soltémoslo, hermano. Inconscientemente. Suéltelo ya, suéltelo, no es suyo, ya fue perdonado. Usted es una mujer y es un hombre libre para el Señor. Dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante. Hermano, este hombre, no sé cuáles eran sus pensamientos, pero si quedó escrito en la Biblia es porque el Espíritu Santo quería que nosotros aprendiéramos de este hombre esclavo, ¿verdad? Que tal vez le robó a su amo por irse a otro país o a otro lugar, pero qué bonito si nosotros entendemos de esta manera de saber que queremos huir de la esclavitud. Hoy en día no somos esclavos como en ese tiempo que eran esclavos y que tenían patrones y tenían... en veces yo a mi hermana la molesto y le digo, es que vos todavía seguís siendo esclava de los patrones. Pero ese es una broma que le hago a ella. Pero ¿sabe qué? Ya no tenemos eso de que la esclavitud está sobre nosotros. Somos hombres y mujeres libres para el Señor. Dice que en la cruz del Calvario Él rompió toda cadena, Él rompió toda atadura, Él rompió todo. ¿Para qué? Para que todos los que vengamos a los pies de Cristo tengamos libertad. Dice, donde está el Espíritu de Dios, que hay libertad. Si usted es templo del Espíritu Santo y en usted mora el Espíritu Santo, tiene que ver libertad, hermano. No le permita al enemigo que le siga lastimando su alma, porque eso es lo único que hace el enemigo, lastimarnos nuestra alma, y nosotros que nos dejamos. Decía un pastor, es que somos tontitos. No, hermano, tomemos la decisión que tuvo este hombre Onésimo. Pero no lo malo, ¿ok? Porque él le robó a su patrón, pero de tomar la actitud de irse, pero porque Dios tenía un propósito, y a donde lo llevaba sabía que iba a un lugar bueno, que era Pablo lo iba a encaminar vamos, hermano, cuando tengamos problemas, vamos a las personas que nos van a encaminar a Cristo. No vayamos a personas que nos van a detener o que nos van a retroceder. Tenemos que buscar ser libres en todos los aspectos, ¿verdad? Hermana, tengo una pregunta. No, al final, usted se la guarda, ¿verdad? Okay. ¿Cómo vamos a recibir a las personas que nos han hecho daño? Ahorita vamos a hacer eso. Alguien que por favor lea. Dice, esta es la carta más breve que Pablo escribió. Fue a Filemón. Pablo se dirigía a Filemón con un saludo lleno de amor, como decíamos, ¿verdad? ¿Cómo nos dirigimos nosotros a nuestros hermanos? El versículo 3 nos enseña el amor, la llenura de Dios para dirigirnos a nuestros hermanos. No nos olvidemos, hermano, cuando tengamos a pedir un favor, tenemos que ser humildes, tenemos que tener el amor de Cristo, llegar y bendecir, y después, hermano, yo estoy seguro que qué diferente es que yo llegue altivamente, que llegue con humildad y saber que yo soy la beneficiaria del favor que voy a pedir especialmente, ¿verdad? Amén. Ok, vamos a seguir. Déjenme ver aquí. 4. No. Antes de apelar, déjenme ver. El juicio de Dios es severo contra aquellos que reciben gracia y perdón, pero no extienden eso mismo a favor a los demás cuando estamos necesitados de gracia y de perdón, ¿verdad? Así es que Pablo, ustedes pueden ver en todas sus epístolas que siempre dice la paz, la gracia y la paz de Cristo. Mis oraciones están en mi corazón por cada uno de ustedes. Así es que Pablo nos ha dejado una buena enseñanza acerca de cómo acercarnos delante, primeramente de Dios y después de nosotros. Alguien que lea en Filemón 4:7, por favor. Hermano Felipe, gracias. 4:7, ¿no? Sí, del 1, porque solo es una carta, hermano. Versículo 4 y 7. El amor y la fe de Filemón. Así es. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria a ti en mis oraciones, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús
y para con todos los santos, para que toda participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortados los corazones de los santos. Imagínense qué bonito, Amén. qué bonito, qué concepto tenía Pablo de este hombre. Estimulándolo, Es como diciéndole, positivo, todo lo que está ahí positivo. diciéndole de que él tenía un corazón, que él había estado presto para ayudar a los santos, que él había hecho el trabajo de Dios. Qué bonito es cuando alguien viene y nos dice esas cosas. ¿Por qué? Porque hay confianza de parte de Dios acercarme de esa manera. ¿Verdad? Dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Hermano, tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que acordarnos. No importa dónde estemos. Hay muchas veces que a mi mente, en mi trabajo, se me viene alguien a mi mente y ¿sabe qué? Yo empiezo a orar por ellos. Dice que nos ha dado la gracia de orar en cualquier lugar, no tenemos eso que tenían en el Antiguo Testamento, que solo tenían que ir a Jerusalén o aquí o allá. De lo contrario no lo hacían, pero nosotros podemos doblegar y podemos pedirle a Dios que oremos por nuestros hermanos. Dice el 5, porque oí del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Qué bonito es que nosotros tengamos ese amor para Dios, y teniendo amor para Dios vamos a tener para el que está a la derecha y el que está a la izquierda. En una iglesia así es la que necesita Dios. Una iglesia de ese calibre es la que Dios necesita para que Él esté contento. Hermano, nosotros alegramos el corazón de Dios con nuestras actitudes. Nosotros alegramos, lo gozamos. ¿Usted cree que no está gozoso el Señor de verlos a todos aquí oyendo la palabra? En que aunque tal vez yo no soy una predicadora, no soy una buena maestra, pero el Señor sí lo es, y una palabra que se le quede en su corazón. Con eso, yo cuando voy a oír al pastor Cover, no crea que todo lo que oigo es para mí. Hay algo especial para mí y eso se me queda en mi corazón, hermano, ¿verdad? Así es que todos somos útiles para Dios, ¿verdad? Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hermanos, somos de todo lo que tenemos es del Señor. Todo lo que leíamos aquí dice que roguemos, dice, permítame, en el versículo clave, os rogamos en el nombre de Jesús que nos reconciliemos con Dios primeramente. Pero me gustaba lo que decía. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, hermano. Usted es un embajador. Amén. ¿Qué es el embajador? El embajador es el que lleva la palabra, el consejo, el que lleva el saludo, el que lleva exactamente. Usted es un representante de Cristo en la tierra. Tenemos que ser embajadores de Cristo en todos los aspectos, tanto para fuera, para aquellos que no tienen a Cristo, como aquí en nuestra clase. Tenemos que hablar con palabras sazonadas para que al hablar bendigamos, y también con humildad para recibir el favor que necesitamos recibir. Dice, tenemos que ser humildes para hacer las cosas que Dios nos manda. Que quería leer algo que me gustó, que dice, pues que Filemón era conocido por su amor cristiano y por su fe,
Pablo tenía la seguridad de que se reconciliaría con Onésimo. La fe de Filemón fue mostrada muchas veces por sus obras, que consolaba, animaba a sus hermanos en Cristo. Él tenía la reputación de ser bondadoso, pero aún no había descubierto de lo que realmente podía ser en Cristo. Tenemos que aprender a descubrir lo que somos capaces para hacer en Cristo, hermano, con humildad, porque si venimos con altivez, con orgullo, eso no le va a agradar a Dios y nunca vamos a ser útiles como este hombre. Ya de lejos al altivo. Amén. Vamos a seguir a el 1, 8 al 9, dice, petición a favor de un creyente. Aquí ya comienza Pablo a pedirle a Filemón por Onésimo. ¿Verdad? Al final, hermana. Guárdesela. Usted lee, amén. No, yo decía así, pero era para leer. Ya, ahorita ella va. Después lee usted, hermana, en la siguiente. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Amén. Mire qué bonito, por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandar lo que conviene, para mandarte lo que conviene. Él tenía la autoridad de mandarle una carta directamente y decirle: Filemón, tú que conoces al Señor, tú que has recibido al Señor, tú que has sido perdonado, tú que has sido, en fin, lleno de la fe, lleno de la palabra, lleno de la humildad, yo te mando que recibas a Onésimo. Pero sin embargo, Pablo fue humilde delante de él, ¿verdad? Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Ustedes saben que cuando Pablo escribió esta carta estaba en Roma, preso, ¿verdad? Pero desde allí él estaba pendiente de lo que necesitaba el pueblo de Dios. Hermano, nosotros así, el Señor Jesús está pendiente de lo que cada uno de nosotros necesitamos. No estamos solos. Él nos tiene de su mano, pero no se suelte, porque si usted se suelta, usted no va a poder. Amén, ¿verdad? Déjeme ver. Dice, tenemos que pedir y no imponer. Tenemos que pedir y no imponer. Lo que les decía, Pablo no impuso, él pidió por amor. Tenemos que pedir y no imponer. Tenemos que tener mucha sabiduría al hablar y vamos a obtener lo que necesitamos. Es fácil imponer, pero el resultado va a ser un fracaso. Como hijo de Dios tenemos que pedir como conviene. Muchas veces nosotros no recibimos, hermano, porque pedimos mal. Tenemos que aprenderle a pedir al Señor. En Santiago usted puede encontrar esa porción de la Biblia que nos enseña a pedir. Amén. Vamos a seguir. Dice, lo que le correspondía hacer a Filemón respecto a Onésimo era perdonarlo y reconciliarse con él como hermano en Cristo. No obstante, en esta ocasión Pablo quiso persuadirlo a que obrase correctamente. Apeló a él, rogándole por amor que se reconciliara con Onésimo, porque el fruto de una vida sometida al Espíritu lo obligaba a mostrar un amor semejante al de Cristo a su nuevo hermano recién convertido. Los líderes cristianos tienen una autoridad que les ha dado Cristo, la Escritura y la Iglesia, para ordenar a los demás creyentes a su cuidado, para ordenar a los demás creyentes a su cuidado que vivan en obediencia al Evangelio. Sin embargo, los líderes sabios, cuando es posible, prefieren
usar una persuasión razonable, basándose en la demanda del amor que nos semeja a Cristo y no en sus mandatos. La persuasión que se basa en el amor cristiano nos dice que debemos actuar rectamente porque eso es bueno a los ojos de Dios y porque como cristianos nosotros queremos hacer lo que es recto, lo que le complace al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que saber de que cuando alguien nos pide que nos reconciliemos los unos con los otros, porque aquí Pablo le está pidiendo a Filemón que se reconcilie con su hermano. ¿Por qué? Porque esta carta la mandó Pablo con Onésimo. ¿Qué? Imagínense qué tremendo. Él podía mandarlo con otra persona, pero él decidió enviar al esclavo, o ya esclavo de Cristo, porque él en la cárcel recibió al Señor, mandárselo personalmente. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestros enemigos y tener que llevar esa carta de decirle, mira, perdóname, yo te hice daño o no te hice daño, pero aquí estoy para que tú me perdones. Y cuando uno va a esas personas que en realidad quiere perdonar, lo van a recibir como recibió Onésimo, porque él no lo despreció. Él lo recibió y leyó la carta porque tenía que leerla, porque la mandaba Pablo. Y Pablo, él dice que tenía una alta estima de Pablo, o a Filemón, y decía, ay, Señor mío, si este es mi esclavo que se fue y todo eso, y hoy viene con una carta y hoy lo tiene que recibir. ¿Y por qué razón lo tiene que recibir? Porque hoy ya no es esclavo de él, es esclavo de Cristo y él lo tiene que recibir. Pero Pablo con esta carta quiere que Filemón lo perdone. El mal que le hizo, todo lo que le robó, todo lo que hizo, tiene Pablo desea en su corazón que no solo lo reciba, sino que lo perdone. Hermano, cuando nos han robado, nos han quitado, nos han hecho lo que sea lo que ha pasado, nosotros tenemos que perdonar. Si usted quiere ser reconciliado con usted mismo, primeramente tenemos que perdonar. Y cuando usted perdona, usted rompe toda esclavitud y rompe con la otra persona. Si la otra persona no lo quiere perdonar, ese es problema de él. Pero esta mañana lo que Dios nos está enseñando es que rompamos esas cadenas de esclavitud que nos ha traído, que nos venimos arrastrando del pasado. Él quiere que seamos hombres y mujeres llenos de su espíritu. Cuando somos llenos de su espíritu, rompemos ese pasado, hermano. El pasado solo nos sirve, ¿sabe para qué? Para amargarnos nuestra vida, para hacernos infelices, para hacernos amargados, hermano. Porque donde nos acordamos y decimos, Señor, ¿y por qué? No, hermano, el pasado es pasado. El presente, el hoy, el hoy, ni incluso el mañana. El hoy es el que le interesa a Dios, cómo usted anda caminando, cómo usted es. Así es que, hermano, tenemos que aprender a perdonar. Cuando nosotros perdonamos, vamos a ser verdaderamente libres. Yo les he contado con mi familia, por parte de mi esposo, ellos fueron muy buenos conmigo y todo, pero cuando ya hubieron los problemas de dinero y todo, las cosas cambian. El dinero, yo no sé por qué el dinero rompe cosas, rompe aquello a la armonía tan bonito. Y me decía mi mamá, hija, ¿cómo es posible que usted ha perdonado? Yo le decía, mami, yo he perdonado. Y ese es el problema de ellos, y yo tengo que tener una vida en el Señor libre. Y hermano, qué bonito es perdonar. Qué bonito, mire, que se siente una paz, se siente una gracia, se siente algo que usted no se puede imaginar. Hermano, aprendamos a olvidar el pasado. El pasado no nos sirve nada solo para que, ¿sabe por qué? Muchas veces no nos deja avanzar el pasado. Tenemos que tener ese hoy en nosotros para crecer en el Señor.
Dice, Pablo nos enseña que si tenemos compasión, amor, gracias pastora, la amamos mucho. Los hermanos, aunque dice, Pablo nos enseña que si tenemos compasión, amor, los hermanos, con los hermanos, aunque los hayan hecho daño, tenemos que perdonar, así como Él nos ha perdonado a nosotros. Hermano, Dios nos perdona a nosotros. ¿Y usted no se siente feliz de saber que Dios le perdonó a usted? Amén. Entonces, si Él, que era Dios y Señor, nos perdonó, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar, verdad? Y eso es lo que Pablo quería por medio de esta carta, que Filemón entendiera que tenía que perdonar. ¿Y sabe qué? Ahí vamos, creo que ahorita lo vamos a leer. Recordemos a nuestro samaritano. Cuando estábamos allá tirados, heridos, golpeados, pasó el sacerdote, pasó el leví y nos vio pero que después pasó el samaritano y quiso el samaritano, nos levantó y nos llevó al mesón y le dijo al mesonero, cúramelo, dámele de comer, cuídamelo y yo te voy a pagar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer, lo que pasa es que en veces se nos olvida la palabra para hacer el bien. Dice que la religión pura es acordarnos del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero en sus necesidades y de ser limpios nosotros. Son todas esas cosas que tenemos que siempre recordar. Dios tiene un plan perfecto para cada una de nosotros. Así es que tenemos que aprender a reconocer ese plan de Dios. Amén. Dice, antes de apelar Filemón a favor de Onésimo, Pablo comenzó su carta recordándole a Filemón que él estaba viviendo en la gracia y la paz de Dios y de Cristo, porque le pediría que perdonara a Onésimo. Pablo quería que Filemón reflexionara en el hecho de que él mismo había recibido un perdón a un favor inmerecido de parte de Dios. Como les decía, nosotros hemos recibido perdón de Dios. ¿Qué nos cuesta perdonar a las personas que nos han hecho daño? Y muchas veces nosotros mismos tenemos que perdonarnos. Yo me he perdonado muchas veces. Y yo le he dicho, Señor, perdóname por haber sido como fui. Porque yo fui la culpable de lo que a mí me pasó. Porque si yo hubiera oído a mi mamá, a mi papá, decía, siempre hay ese, como no me oíste, por eso te fue mal. Y después, hermano, yo les voy a compartir, me abrí mi corazón. Cuando me enamoré de mi esposo fue a pedir mi mano y mi abuela dijo no. ¿Y saben por qué dijo no? Porque era de tez moreno y mi abuela era quizás racista. Pero entonces yo lo que hice, me fui a vivir con mi hermana mayor, porque ahí iba a tener la libertad de poder ir y venir sin necesidad que mi abuela me estuviera, pero en eso yo tuve mi desliz, ¿verdad? Entonces, y salí embarazada y yo me fui a vivir con mi esposo porque después nos casamos. Entonces, yo hice sufrir a mi abuela porque ella quería algo mejor para mí. Ella quería que yo que terminara mi escuela de enfermería, de graduarme, y solo me quedé a medio. Pero bueno, nosotros decidimos eso. Pero ¿sabe qué? Lo mismo me pasó con mi hija. Yo estaba tan orgullosa de mi hija que solo le faltaba terminar un año de enfermería. Tenía ya su candela, su sombrero, su capa, que mi hijo, con qué dificultad me había dado el dinero para ella. Y me sale embarazada. Ya no pudo terminar. Y entonces, ¿sabe qué? Yo sufrí. Pero no sufrí por mi hija. Sufrí porque me acordé lo que yo le había hecho a mi abuela. Y entonces nosotros, hermanos, si no perdonamos, vamos a sufrir de esa manera. Perdonémonos nosotros. Y allí me empecé a perdonar. Y yo le dije, Señor, yo me perdono porque yo le hice daño a mi abuela. Y en ese aspecto, sí, yo le pedí perdón a mi abuela cuando ya me hice cristiana, que ella nunca fue cristiana. Yo llegaba y le decía, mamá, perdóneme por lo que le hice sufrir, porque yo sufrí lo que
Yo le hice a mi abuela. Así es que lo que nosotros hacemos sufrir, nosotros mismos, hermanos, vamos a hacer. Así es que perdonémonos nosotros mismos, perdonemos al que está a la derecha y al que está a la izquierda, para ser hombres y mujeres libres en el Señor. Dice, el juicio vamos a seguir. Amén, amén. Calma. El juicio de Dios es severo contra aquellos que reciben gracia y perdón, pero no extienden eso mismo a favor a los demás cuando estamos necesitados de gracia y perdón. Si Dios nos perdona, extendamos nuestra mano para aquellos que necesitan nuestro perdón. Vamos a seguir en alguien que lea del 10, el hermano, ella, hermana. ¿Del 10 al 12? Permítame. Del 10 al 16, hermano. Ok, nombre de Dios. Permítame, hermano. Antes que ella leímos el 14, sí, ¿verdad? No, hasta leímos el 8 y 9. Hasta el 8 y 9. 9. Ok, usted ahorita, hermana. 10 al 16, por favor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aleluya, mire qué lindo, aquí está el propósito de Dios. Te ruego por mi hijo Onésimo. Ya él ya no lo veía como esclavo, él lo veía como hijo de Pablo. ¿Sí? Te fue útil, pero ahora a ti y a mí no es útil. ¿Por qué? Porque él ya dejó de ser esclavo y hoy es esclavo del Señor. Pero aquí me gusta el 12, dice, recibirle como a mí mismo, hermano. Nosotros que tenemos que recibir a nuestros hermanos como nosotros mismos, ¿verdad? El 14, dice que, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. El esclavo era de Filemón, pero ahora en el Señor venía a ser esclavo del Señor. Pero aún Pablo fue tan hombre sabio y se lo envió, porque él no quería hacer nada, porque él, como en lo natural, le pertenecía todavía a Filemón, porque no había roto todavía eso que lo unía a Filemón como esclavo, ¿verdad? Así es que dice, pero quizás para esto se apartó de mí, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras para siempre. Entonces hoy se lo manda Pablo a él para que lo reciba para siempre, ya no como esclavo, sino como su hermano en Cristo Jesús. Y Pablo dice, no ya como esclavo, sino que más que esclavo en el Señor, ¿verdad? Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Él quería que ya fuera su hermano en Cristo, no solo en la carne, sino también en el Señor, ¿verdad? Vamos a seguir en el 17, para ir cerrando. 17-19, ¿alguien me levantó la mano? ¿Quién lee 17-19? Hermana. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo se dio
o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Qué? Amén. No, hasta ahí, hermano. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Hermano, si alguien le dañó, póngalo en la cuenta de Cristo. Él pagó ya por eso. Ya no, usted no es suyo. Eso no es suyo. Si usted es una mujer y un hombre libre, eso ya no le pertenece, ¿verdad? Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Como le decía el samaritano, él le dijo, ponlo a mi cuenta, yo cuando regrese te lo pagaré. Hermano, el Señor viene pronto y no quiere el Señor que en su corazón y en mi corazón hayan resentimientos, que eso nos puede dejar, eso nos puede apartar del arrebatamiento. Dice que por una cosa pequeña nos podemos quedar en la tribulación. Hay un versículo que me llama la atención, dice que las pequeñas zorras echan a perder el viñal, y esos pecados pequeños están en nosotros como pequeñas zorritas comiéndose lo que tenemos de Dios, y por eso no tenemos la actitud y la valentía de poder enfrentarnos a esas cosas, ¿verdad? Dios quiere que seamos hombres y mujeres libres. Y para terminar voy a leerlo yo. Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, y te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te he dicho. Hermano, la obediencia es tan importante para Dios, que voy a terminar leyendo esto y vamos a dejar abierto para que ustedes puedan hablar. Sabiendo que Filemón era un hombre que amaba al Señor Jesús y a los demás cristianos, Pablo esperaba de él lo mejor. Estaba seguro de que Filemón recibiría a Onésimo como hermano suyo en Cristo. Entonces Pablo tendría una causa para reconciliarse y se sentiría espiritualmente renovado al saber que Filemón había hecho todo lo que él le había pedido y aún más. Algunos eruditos bíblicos creen que la palabra sabiendo que harás aún más de lo que te digo significa que él esperaba que Filemón le reconciliara a Onésimo su libertad. No nos equivocamos cuando esperamos lo mejor de aquellos que aman al Señor Jesús y a los demás cristianos. Aún los mejores entre los cristianos tienen sus fallas y sus debilidades, pero su entrega a Cristo los mantiene caminando en la dirección correcta y obra de una manera correcta. El amor genuino por Cristo y por los demás es la gran motivación para actuar correctamente en nuestras relaciones con los demás. Lo voy a leer. El amor genuino por Cristo y por los demás es la gran motivación para actuar correctamente en nuestras relación con los demás. El amor. Si usted tiene amor por el que está a la derecha, el que está a la izquierda, eso es lo que Pablo quería que entendiera Filemón. Aunque Filemón era un hombre, ustedes lo pueden leer, un hombre lleno de fe, lleno de conocimiento y todo, pero aún Pablo pensaba que no lo iba a perdonar. Y así habemos muchos nosotros que creemos que no podemos perdonar. Hermanos, sí podemos perdonar. Si el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Todopoderoso, se hizo hombre, dice que el Verbo se hizo carne, encarnó para venir a la tierra a morir por usted y por mí. ¿Quiénes somos nosotros para tener atados a alguien? Hermano, si usted hoy en esta mañana Dios le ha recordado que tiene algo que tiene que romper, rómpalo. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios está en usted. Si usted es una mujer o un hombre libre, usted tiene que ser obediente, como dice, pero en amor, hermano, en amor, en humildad, en gracia, en paz. No permitamos que el pasado nos arrastre nuevamente cada día
a algo que nos mantiene retiradas de Dios. Pablo quiere, en sus epístolas anteriores nos enseñó a que tenemos que creer en un Dios todopoderoso, a estar arraigados de su mano, a estar de pie, firmes en Él, y ahora nos enseña a poder perdonar. Hermanos, si Dios nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Señor, bendice este momento, te pedimos, Señor, porque ha sido tu misericordia y tu gracia que nos ha enseñado, Señor, por medio de tu palabra, el perdón, Señor, ese perdón precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que actuar en fe, tenemos que actuar en gracia, en amor, en humildad, Señor, para poder perdonar a aquellos, Señor, que nos han hecho daño. Sabemos, Señor, que lo podemos, Padre, no por nuestra fuerza, sino por ti, por tu palabra, Señor, que nos enseña cada día, Señor, a ser, Padre, grandes en ti. Todo lo podemos en Cristo porque tú nos fortaleces. Amén y amén.